últimas semanas hemos puesto aquí sobre la mesa y hemos platicado incluso largo y tendido sobre ello. Colima, la ciudad más violenta del mundo, así como usted le escucha, si ponemos en perspectiva la cantidad de crímenes por cada 100,000 habitantes. Ese es el dato de partida, digámoslo así. Y la otra es Celaya. Celaya, Guanajuato, es la ciudad, según algunos estudios, donde es más complicado ser policía. ¿Por qué? Porque han asesinado una cantidad inconmensurable de elementos de la policía este año, el pasado, el antepasado, es decir, en los últimos años. Y sobre la mesa ponemos este domingo Culiacán, Sinaloa, una tierra desafortunadamente estigmatizada por el narcotráfico, una tierra, Sinaloa, que ha sido exportadora de los líderes de los grupos de la delincuencia organizada más importantes a lo largo de este país, y que por fortuna tiempo atrás salió de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo. ¿Y por qué ponemos a Culiacán sobre la mesa? Porque hay organizaciones civiles que están advirtiendo que en lo que va de 2024, la cantidad de crímenes que se han cometido en esa zona del país podrían de nuevo provocar que la capital de Sinaloa aparezca en este ranking no deseado. La advertencia la han hecho desde la organización civil Construyendo Espacios para la Paz, y le agradezco mucho nos tome la comunicación a Javier Yauzás Magaña, quien dirige pues esta asociación civil. Estimado Javier, un gusto saludarle, buena tarde. Juan Pablo, qué gusto saludarte, y te extrañamos mucho aquí en Culiacán, en tu programa diario, pero todo sea por tu desarrollo profesional, que lo mereces. Y bueno, ahora te tenemos que ver los domingos. Sí, felicidades por esto, y extrañamos tu programa que tenías con nosotros. Muchísimas gracias, estimado Javier. Hoy hemos decidido platicar con usted luego de la advertencia que ha hecho la organización Construyendo Espacios para la Paz. Y quisiera que nos dé el antecedente, Javier. Culiacán salió de este ranking de 50 ciudades. Sí, desde hace 2 años, fíjate que es el segundo año consecutivo y que no estamos en esa deshonrosa lista. Desde que hicimos el programa, nos propusimos la meta de que Culiacán saliera de ese estigma que tú mencionaste ahorita, y para salir de ese estigma tenemos que hacerlo con resultados, Juan Pablo, porque así es como se miden las ciudades. Se trabajó mucho, trabajamos de la mano de nuestras instituciones. El programa de los 50 municipios prioritarios de más homicidios funcionó en Culiacán. Mi consejo es que los ciudadanos sí, sepan que pueden hacer mucho más de lo que creen. Esto no es entre solo nuestros policías. Ellos en ningún país del mundo pueden. Y bueno, nos hicimos a la tarea de sacar a Culiacán de esta lista, y nos reunimos cada mes. Cada mes tenemos el informe mensual de paz, y eso nos permite ir prediciendo lo que puede pasar, ¿no? Sí. ¿Y cuáles han sido los factores en la estrategia, Javier, para salir de las 50 ciudades más violentas? ¿Es un asunto que tiene que ver con la percepción de las y los ciudadanos respecto a la inseguridad? ¿Se toman las cifras duras que las fiscalías publican mes tras mes, semana tras semana? ¿Cuáles son los factores que hacen que las ciudades, no solo Culiacán, sino las que están en este ranking 50, sean las más violentas? El homicidio, Juan Pablo, ¿Sí? solamente se toma el homicidio. Es el delito más grave que se puede cometer en una sociedad, y la expresión más cruel de un ser humano. Entonces, todo ese ranking se miden las tasas, se mide el número de homicidios entre la población, y se saca una tasa por 100,000 habitantes, y se hace el ranking. Y en Culiacán, desde el 2009 que empezó esta medición, estábamos ahí, Juan Pablo. Y no solo es estar ahí, es que son vidas de seres humanos. El estar ahí, Juan Pablo, representa familias en Culiacán fracturadas por la violencia, jóvenes, porque la mayoría de los homicidios son en jóvenes, que deberían de tener un proyecto de vida y disfrutar de este gran país que tenemos. Entonces, no solo es eso. No son cifras, Juan Pablo, son seres humanos, son familias. Y Culiacán no podíamos darnos el lujo de que cada año se sumaran 500, 400 víctimas al año. Imagínate hacia atrás. Sí. Entonces, lo primero que se logró, Juan Pablo, es que Sinaloa, y te voy a dar una cifra que quizás quienes nos escuchan no lo van a creer,
pero cuando iniciamos, recuerdas, se inició el Índice de Paz México en 2014, también patrocinado por la sociedad civil, porque ocupábamos mediciones, Sí, ocupábamos indicadores objetivos por personas o por instituciones neutrales. Entonces nosotros seguimos el Índice de Paz México y con eso logramos sí. sacar Sinaloa. Cuando empezamos estaba entre los estados con más ranking. Hoy el estado de Sinaloa, su media de homicidios es menor que la media nacional. Es impensable, pero Sí, fíjate en las gráficas, cuando veas las gráficas mensuales, a Sinaloa ya no lo encuentras como estado, sí. para pasarme a Culiacán. Como estado, lo recibimos en lugar número 31 de los 32. Estábamos Guerrero, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, cambiando los últimos lugares. Y eso no debía ser así, eso no Sí. puede ser. Javier, Entonces, sí, quisiera que, yo estoy seguro que usted va a ser mucho más ecuánime y neutro que yo, pero cuando a mí me preguntan sobre Culiacán, Sinaloa, siempre se refieren como, híjole, es que allí seguramente hay un la gran tierra problema de de... Sí. inseguridad y seguramente ahí corres riesgo de que te maten, de que te asalten. Para mí No, Juan Culiacán, Pablo, para sí. mí Culiacán es, para mí Culiacán, yo no sé si lo digo desde el corazón, es una tierra de paz. Sí. Yo podía andar en Culiacán a cualquier hora del día sin ningún problema. Es un asunto relacionado directamente con el narcotráfico y quienes trabajan en él, Javier. Mira, es que tenemos una tasa de homicidios en el 22 logramos la menor tasa en 30 años. Y en el año 2020, Sinaloa cruzó la media nacional de homicidios. A Culiacán, a Sinaloa ya tienes que buscarlo entre los estados que van buscando las menores tasas de homicidio del país. Sí, Culiacán no, Culiacán representa el 65% de los delitos en Culiacán. En Sinaloa, teniendo apenas el 30% de la población, 1 millón de los 3 millones, tenemos el 65-70% de los delitos. Había que trabajar en Culiacán, Juan Pablo, y tiene que ser sociedad y gobierno juntos. No hay otra manera de hacerlo. El Instituto para la Economía y la Paz es lo que te recomienda, fortalecer instituciones. En lugar de criticarlas, Juan Pablo, sí. ir con ellos. ¿Y fortalecer en Y qué sentido, Javier? Porque de pronto hay recursos, de pronto hay dineros, no, pero no, a veces son voluntades, estrategias, no sé. por el tiempo nosotros diseñamos un programa muy integral con un enfoque de sistemas donde no quedó ninguna variable sola. Pero te adelanto dos que son las prioritarias. Uno es los policías abandonados, policías que no solo, no me refiero a sueldos, que logramos tener la segunda policía mejor pagada. No, en Estado de Derecho, nuestros policías no podían hacer investigación. Nuestros policías están atados de manos para muchas cosas cuando ellos son los que conocen muy bien la situación. Entonces, tenemos que fortalecer las policías. Esa institución de policía es la primera que tenemos Sí, que fortalecer. Tú conoces muy bien Sinaloa, somos 18 municipios más la policía estatal. Quiere decir que en Sinaloa hay 19 policías con las que tenemos que trabajar. sí, sin 19 duda. policías unificadas. Entonces, necesitamos un proyecto para fortalecer las 19 policías de Sinaloa y adaptarlas y que se complementen con Guardia Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Dos, el Estado de Derecho. Eh, por ejemplo, te voy a dar un dato. Sí, Cuando graficamos cada mes los 11 delitos que seguimos, y medimos llamadas al 911. Yo les sí. recomiendo que sigan llamadas al 911, no solamente las denuncias. Juan Pablo, el 52% de las llamadas de emergencia en Culiacán son por violencia familiar. Híjole. Ahí no Y hay así la crimen cosa organizado. en todo el país, Javier, no es una cosa, Estaría, sí. desafortunadamente, que enfoque a Sinaloa o a Culiacán. La violencia familiar es un problema en todo el país, Javier. Nos Y queda esa violencia se va, un sí, minutito, Javier. esa violencia se va a la escuela, al recreo Sí, y cuando son adolescentes también. Entonces tenemos que trabajar mucho en la familia, Juan Pablo, en sin duda las alguna. escuelas y el programa de Construyendo Espacios para la Paz es lo que trata de hacer, unirnos todos. Seguimos una metodología de los pilares de paz positiva y eso es, entonces Sí, tenemos que fortalecer nuestras instituciones en lugar de criticarlas. sí, Juan Pablo, acercarnos a ellas. Vas a encontrar funcionarios que tienen 10 a 15 años, pero, y con esto termino, la continuidad, Juan Pablo.
Un proyecto para Culiacán no se puede elaborar en 3 años que dura una administración pública. Entonces tienen que ser los ciudadanos, a través de Sí, estas instituciones, los que le den continuidad a las buenas prácticas que hagan los alcaldes. 3 años no es suficiente, se inicia de cero todo, sí, y eso así nunca vamos a avanzar. Y tampoco alcanzan 6 años de un del gobierno gobierno estatal y estatal. tampoco de la presidencia de la República si se pretende cambiar todo un país. Es Estimado correcto. Javier, muchísimas gracias, un gusto saludarle. No, a ti, Juan Pablo, y suerte en todo, y saludos a todo tu auditorio que gentilmente nos acompañó hoy. Saludos a la familia, estimado Javier Yauzás Magaña, él es director del programa Construyendo Espacios para la Paz en Culiacán, Sinaloa, que a partir de los crímenes podría regresar al top de las 50 ciudades más violentas del mundo. Esperemos que sea todo lo contrario y que incluso el resto de las ciudades del país salgan de este ranking.